Nunca imaginé que la traición podría tener tantos nombres. Pensé que sabía todo sobre mi familia, que conocía cada rostro, cada gesto, cada secreto que se escondía detrás de las sonrisas. Pero estaba equivocada. Toda mi vida, lo que creía conocer era solo una superficie pintada de engaños. Todo comenzó un martes cualquiera. El teléfono sonó mientras preparaba el café en la cocina. La voz de mi nuera, Clara, sonaba tensa, casi temerosa. «Mamá, necesito un favor», dijo. «Claro, hija, dime», respondí con calma, sin sospechar nada. Lo que vino después me heló la sangre. «Quiero que sigas a mi esposo», dijo. Lo repetí mentalmente. «Que siga a mi esposo». «¿Qué?», pregunté, incrédula. «Sí, mamá. Necesito que averigüe si me está engañando. No sé qué hacer». Clara tenía los ojos llenos de lágrimas. Y yo no podía negarme. No podía mirar a la mujer que había criado a mi hijo y decirle que no. Era un favor familiar, decía la voz de la razón en mi cabeza, pero una parte de mí, la parte que siempre había sospechado que el mundo podía ser más cruel de lo que parece, tembló. Esa misma tarde me subí a mi coche, un vehículo que había visto en mejores días, y comencé a seguir a mi hijo, Hugo. Mi corazón latía con fuerza. Era mi hijo. Y aún así había una posibilidad, pequeña pero terrible, de que me enfrentara a la traición. Lo vi salir de casa con su abrigo gris, ajustándose la corbata como siempre. Impecable, confiado, ajeno a que alguien lo observaba. Comenzó a conducir por calles que conocía de memoria, por lugares donde yo había pasado tardes enteras con él de niño. Cada curva, cada semáforo, cada parada estaba marcada en mi mente. Y entonces lo vi, entrar en un café discreto, uno que nunca había mencionado en casa. Bajó del coche, caminó hacia una mesa en la esquina, apartada de todas las demás, y se sentó. Esperé, observé. El corazón me golpeaba el pecho con cada segundo. Una mujer apareció unos minutos después, cabello largo, rubio oscuro, sonrisa que iluminaba la habitación, y un rostro que me resultaba dolorosamente familiar. No podía ser, pero sí. Era mi hija, Lucía. Me quedé paralizada. Mi hija sentada frente a mi hijo, riendo, tocando su brazo, como si nadie más existiera en el mundo. El café olía a café recién molido, a pasteles calientes y a traición. Mi hija y mi hijo, juntos, no en un abrazo fraternal, no en un encuentro casual, sino con una intimidad que me quemaba los ojos, que me dejaba sin aliento. El mundo que creía conocer se había derrumbado en cuestión de segundos. La persona que me pidió ayuda, mi nuera Clara, sabía algo que yo no. Sabía que mi hijo la engañaba, pero jamás imaginé que la amante fuera Lucía. Mis manos temblaban sobre el volante. El café que había dejado en la bandeja del coche comenzó a derramarse. El aire estaba cargado de preguntas que no tenían respuesta. Y entonces comprendí que la historia que iba a contar no sería simple. No sería solo sobre infidelidad. Era sobre secretos que la sangre intenta proteger, sobre silencios que rompen familias, sobre traiciones que nadie quiere enfrentar. Ese día supe que a veces la verdad duele más cuando la tienes delante de los ojos, y que lo que empieza como un favor familiar puede convertirse en un descubrimiento que cambia todo para siempre. Esa noche no dormí. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de ellos dos volvía una y otra vez. Mi hijo y mi hija, sentados frente a frente, riendo en aquel café donde la luz parecía demasiado suave para algo tan oscuro. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando decidí levantarme. Hice café aunque sabía que no me haría ningún bien, y me quedé mirando por la ventana de la cocina, viendo las luces lejanas de la ciudad, pequeñas, titilantes, como si el mundo allá afuera siguiera su curso sin saber que el mío se había roto en 1000 pedazos. Durante años pensé que conocía a mis hijos, que los había criado bajo los mismos valores, con el mismo amor, con las mismas reglas. Y sin embargo, esa tarde
Los vi como extraños. 2 adultos con secretos, con vidas que yo ya no entendía. Pensé en Clara, mi nuera. Ella me había llamado con voz temblorosa, confiando en mí. Había puesto en mis manos la verdad, sin saber que esa verdad nos destruiría a las 2. A la mañana siguiente salí temprano. El aire olía a pan recién hecho y a hojas húmedas. Necesitaba confirmar que no había imaginado nada, que lo que había visto no era un mal sueño. Volví al mismo café, el mismo de la esquina, con sus mesas de madera gastadas y su camarero de mirada cansada. Pedí un té, aunque no tenía sed. Me senté en la misma mesa desde la que había observado la traición. El lugar parecía inofensivo. Gente leyendo, parejas jóvenes riendo, ancianos jugando al dominó. Y en mi corazón sentía que cada rincón guardaba una sombra, la sombra de lo que había visto. Saqué mi teléfono y miré las fotografías que había tomado. No quería hacerlo, pero necesitaba saber si era real. En la pantalla se veía claramente a Hugo, mi hijo, y a Lucía, mi hija, sonriendo. Su mano sobre la de él, su mirada fija en la suya. Era una imagen imposible. Una prueba que no debería existir. ¿Le ocurre algo, señora?, preguntó el camarero acercándose con una sonrisa amable. No, nada, mentí, guardando el móvil de golpe. Pero él se quedó mirándome con una curiosidad que me incomodó. Hace unos días vinieron por aquí 2 personas muy parecidas a usted, una chica y un hombre. Se parecían, no sé, quizá familia suya. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué quiere decir?, pregunté. Nada, señora, solo que parecían tener confianza. Venían seguido, siempre pedían lo mismo. Él café americano, ella té de jazmín. Té de jazmín. Lucía siempre lo pedía, desde pequeña. Le di las gracias y salí del café con un nudo en la garganta. No podía negar lo que estaba viendo, lo que estaba escuchando. Mi hija y mi hijo se veían con frecuencia, a escondidas, en un rincón del mundo que ninguno de los 2 pensó que yo podía descubrir. Durante todo el camino de regreso mi mente no dejaba de preguntarse por qué. ¿Por qué harían algo así? ¿Qué clase de lazo enfermizo los había unido en ese secreto? Pero cuanto más lo pensaba, más se abría ante mí un vacío que no podía llenar con lógica. Había algo más. Algo que no encajaba del todo. Esa noche, mientras la casa dormía, revisé las viejas fotografías familiares. Buscaba respuestas donde solo había recuerdos. Hugo y Lucía, pequeños, jugando en el jardín. Los cumpleaños, las navidades, las vacaciones en la playa. Nada fuera de lo normal. Nada que explicara cómo habíamos llegado a esto. Hasta que encontré una carta. Estaba en el fondo de una caja de madera donde guardaba los documentos de mi difunto esposo, Andrés. Una carta amarillenta, escrita con su letra. El sobre no tenía destinatario, solo decía en tinta azul, para cuando ya no esté. Mis manos temblaron al abrirla. El papel crujió, como si despertara de un sueño largo. Si lees esto, es porque la verdad ha empezado a salir a la luz. Hay algo que nunca tuve valor de decirte. Algo que podría romperlo todo. Pero el silencio ya no servirá cuando falte yo. Me quedé helada.
Continué leyendo, aunque cada palabra me costaba un latido. Lucía no es solo tu hija, y Hugo tampoco es solo tu hijo. Cuando nacieron, las circunstancias no eran las que creíste. Hubo errores, hubo secretos médicos, y quizás algún día esos secretos volverán de una forma que no podremos controlar. El papel cayó de mis manos. Mi cuerpo entero se quedó frío, como si me hubieran vaciado por dentro. ¿Errores médicos? ¿Secretos? ¿Qué quería decir Andrés con eso? Miré la fecha. La carta estaba escrita 2 meses antes de que muriera en aquel accidente de coche. Nunca me la entregó. Nunca me habló de nada parecido. Y ahora, años después, todo parecía tener un sentido terrible. Lucía y Hugo no eran lo que yo creía. No eran, tal vez, hermanos. Sentí una punzada de vértigo, una mezcla de horror y alivio. Porque si eso era cierto, la traición seguía siendo traición, pero ya no era incesto. ¿O sí? No lo sabía. No podía saberlo. Solo entendía que la verdad estaba enterrada en el pasado y que Andrés, desde su tumba, seguía protegiendo un secreto que ahora amenazaba con destruirnos. Esa noche miré el teléfono 1000 veces, intentando decidir si debía llamar a Clara, a Lucía o a Hugo. No lo hice. No podía. El peso del silencio era demasiado grande. Pero en el fondo, algo en mí ya sabía que la carta no era el final. Era solo el principio. Y que si quería entender qué había pasado entre mis hijos, tenía que seguir cavando, aunque lo que encontrara debajo fuera más oscuro que el amor y más cruel que la mentira. Al día siguiente, la casa parecía más fría que nunca. Incluso el sol que entraba por la ventana no lograba calentar el aire cargado de secretos. Me senté en la mesa del comedor con la carta de Andrés delante, como si pudiera descifrarla observándola. Cada palabra, cada línea, parecía un espejo que reflejaba algo que yo no quería ver. La grieta que había estado creciendo silenciosa en mi familia. No podía esperar más. Necesitaba confrontar a alguien. Necesitaba respuestas. Aunque temía lo que escuchar. Y sabía que había una persona que tarde o temprano tendría que mirar a los ojos y enfrentar lo que yo ya había visto. Lucía. No. Lucía. Mi hija. El teléfono tembló entre mis manos mientras marcaba su número. El tono sonaba lento, prolongado, como si el mundo entero contuviera la respiración. ¿Hola? Su voz, dulce, despreocupada, tan ajena a lo que yo había visto, me hizo vacilar. ¿Mamá? Lucía, necesito hablar contigo, dije, tratando de mantener la calma. Claro, mamá. ¿Qué pasa? Es sobre Hugo, vacilé, y sobre ti. Hubo un silencio al otro lado, un silencio que retumbó como un eco, como si mi propia voz me hubiera delatado. ¿Hugo? Susurró finalmente. ¿Qué ha pasado? No sabía por dónde empezar. Cada palabra que podía decirme dolería, y cada pregunta que yo podía hacerla dolería aún más. Pero había llegado demasiado lejos como para detenerme. Fui al café donde los vi. Los vi a los dos juntos. Lucía respiró profundo, y en esa respiración entendí que sabía que esto llegaría algún día. Lucía, ¿qué está pasando?, pregunté. Necesito que seas honesta. Y entonces ella habló. Su voz antes cálida, ahora era fría, medida. Mamá, hay cosas que nunca te conté, cosas que pensé que nunca entenderías, cosas que tú nunca debiste saber.
Mi corazón se encogió. Lucía, susurré, no me hagas esto más difícil. Está bien, dijo, con un suspiro largo. Pero tienes que prometerme que no dirás nada a nadie, porque si lo haces, todo lo que crees saber sobre nosotros se romperá para siempre. Prometí. No podía arriesgarme a perderla, aunque lo que viniera a continuación doliera hasta romperme. Hugo y yo, empezó a decir y su voz tembló un instante. Nunca fue planeado, mamá. Nunca quise que nadie lo supiera. ¿Y nunca quisiste decirlo o nunca pudiste decirlo? Las dos cosas, respondió. Hugo no es hijo biológico de Andrés. Es hijo de un hombre que nunca supe cómo enfrentar. Y yo nunca quise que lo supieras. Todo empezó a encajar. La carta de Andrés, la advertencia, los nombres que parecían desentonar en la genealogía familiar. Mi hija y mi hijo no compartían sangre directa, y sin embargo, habían cruzado esa línea. Lucía, dije, y mi voz se quebró. Entonces, lo que vi en el café era... Sí, dijo sin titubear. Era real, pero no es lo que piensas. No somos amantes. No somos lo que la gente imaginaría. Somos supervivientes de un error que nadie nos enseñó a evitar. Mis manos temblaban sobre la mesa. El dolor era un sabor metálico en mi boca. No podía gritar. No podía llorar. Solo podía mirar el vacío que se abría delante de mí. Mamá, dijo Lucía suavemente, Hugo y yo necesitamos tu ayuda. No para escondernos, para entendernos, para salir del enredo antes de que destruya a todos los que amamos. Sentí un nudo en la garganta. Era mi hija, pidiendo ayuda a la mujer que siempre había tratado de protegerla. Pero esta vez, el problema no era protegerla del mundo, era protegerla de ella misma, de decisiones que ella había tomado sin entender las consecuencias. Está bien, dije finalmente. Vamos a resolver esto juntas. Pero tienes que prometerme que serás honesta. Hasta el final. Prometió. Y supe en ese instante que nada volvería a ser igual. El espejo de los nombres había sido roto, y cada reflejo que yo creía reconocer ahora estaba distorsionado. Mi familia no era lo que pensaba. Era un laberinto de secretos, traiciones y errores ocultados por generaciones. Esa noche no dormí, pero no por miedo. Dormí pensando en cómo enfrentaríamos lo que estaba por venir, en cómo yo, como madre y testigo de todo, tendría que guiar a mis hijos a través del desastre que la vida, con crueldad silenciosa, había tejido para nosotros. Porque la verdad ya no podía ocultarse. Al día siguiente, el mundo parecía igual, pero yo sabía que nada sería como antes. Cada calle, cada ventana, cada sombra en la acera parecía contener un secreto. El aire estaba cargado de preguntas que no podía ignorar. Lucía había hablado, pero su confesión era solo la punta del iceberg. Hugo todavía no decía nada. Y yo necesitaba entenderlo todo antes de que la verdad se convirtiera en un monstruo que nadie podría controlar. Comencé revisando los lugares que habían frecuentado. El café de la esquina era solo el inicio. Lucía había mencionado un parque, un pequeño cine y un estudio de pintura donde ella pasaba las tardes. Así que me armé de paciencia y decidí observar, como lo haría cualquier detective, pero con el corazón en pedazos. El primer lugar fue el parque, un sitio tranquilo, con bancos de madera y un pequeño estanque donde los patos nadaban indiferentes a la vida humana. Me senté en un banco alejado y observé. Hugo llegó con su paso seguro, confiado. Lucía apareció minutos después. Sus miradas se cruzaron y por un instante parecían adolescentes enamorados sin miedo ni culpa. Pero yo sabía la verdad detrás de esa mirada. No era amor romántico. Era un enredo peligroso, un lazo que desafiaría a cualquiera que intentara entenderlo. Me acerqué un poco más, sin ser vista, y los escuché hablar en susurros.
No podemos dejar que mamá se entere de todo de golpe. Lo sé, pero tenemos que arreglarlo antes de que se rompa algo más. Mi corazón dio un vuelco. Hugo sabía que yo los estaba siguiendo. Lucía también. Pero aún así no podían dejar de hablar, de planear, de intentar controlar un desastre que crecía cada día. Decidí que necesitaba pruebas, no para acusarlos, sino para entenderlos, para reconstruir el rompecabezas antes de que la tragedia se consumara. Fui al estudio de pintura de Lucía. El lugar olía a aceite, a pinceles húmedos y a lienzos nuevos. Parecía un santuario. Sus obras estaban llenas de colores intensos, trazos firmes, pero algo en ellas gritaba miedo, confusión, culpa. En una esquina sobre la mesa encontré una libreta. Sus páginas estaban llenas de nombres, fechas y lugares. Un diario secreto que detallaba encuentros, llamadas y movimientos de Hugo. Leí cada línea con cuidado, tratando de no romper nada. Cada palabra era un espejo de la mentira que había crecido en silencio durante años. 14 de marzo. Café. Hugo llegó tarde. Sonrió como si nada pasara. 16 de marzo. Cine. Se sentó junto a mí y tomó mi mano. 18 de marzo. Parque. Nadie nos vio, solo el viento, solo nosotros. Todo estaba meticulosamente planeado. Cada encuentro, cada gesto, cada mentira, cubierta con otra mentira. Pero entonces algo llamó mi atención. Un nombre repetido varias veces en el diario. Clara, mi nuera, y no en la manera que yo había pensado, sino como alguien que vigilaba, controlaba, quizás manipulaba. El nudo en la garganta se hizo más fuerte. No solo había secretos entre mis hijos, había alguien más involucrado, alguien que había estado moviendo piezas desde las sombras. Y eso explicaba por qué Clara me había pedido espiar a Hugo, por qué yo había sido el instrumento sin saberlo. Esa noche regresé a casa con el diario escondido en mi bolso. El silencio era absoluto. Incluso el viento parecía esperar que ocurriera algo. Laura, mi hija menor, mi confidente, me encontró llorando en la cocina. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó preocupada. Le conté todo, desde el café hasta el diario. Sus ojos se abrieron con horror y por un momento vi que compartía mi miedo, el miedo de comprender que la familia que uno cree conocer puede ser un laberinto de secretos imposibles de deshacer. «Tenemos que hablar con ellos», dijo Laura finalmente. «Sí», respondí, «pero necesitamos estrategia. Si los confrontamos sin entender todo, podríamos destruir lo que aún no ha colapsado». Pasé el resto de la noche revisando cada detalle, cada fecha, cada encuentro. Descubrí que no eran solo citas clandestinas, eran rituales secretos, planificados con precisión. Y cuanto más leía, más entendía que había un propósito detrás de cada movimiento, algo que Hugo y Lucía no podían revelar ni siquiera a mí. Al amanecer, con el diario abierto frente a mí, comprendí algo terrible. No había vuelta atrás. Si iba a salvar a mi familia, tenía que enfrentar el corazón de la mentira. Y eso significaba mirar directamente a mis hijos y exigirles la verdad. Porque a veces las sombras no se disipan con el tiempo, se agrandan, se multiplican. Y la única forma de sobrevivirlas es iluminarlas por completo, aunque la luz revele cosas que nadie estaba preparado para ver. El aire estaba pesado esa tarde. No era solo calor o humedad, sino un peso invisible que parecía detener el tiempo dentro de la casa. Sabía que el momento había llegado. No podía seguir escondida tras sombras ni diarios secretos. Tenía que enfrentar a mis hijos. Hugo estaba en el salón, sentado en el sillón de cuero, los brazos cruzados, la mirada perdida en un punto indeterminado de la pared. Lucía entró unos minutos después, con los ojos vidriosos y el rostro pálido. Mi hija menor, Laura, se quedó detrás de mí, como si fuera un escudo que yo no había pedido pero necesitaba. «Hugo». «Lucía», empecé, tratando de que mi voz no temblara. «Necesito que me expliquen todo». Ambos me miraron. Un silencio se instaló entre nosotros, pesado y denso, como si cada segundo contuviera años de secretos y miedo. No hubo palabras al principio, solo miradas, tensas, interrogantes. Finalmente, Hugo respiró hondo,
Mamá, no sé por dónde empezar, dijo, y sus manos temblaban sobre las piernas. Es más complicado de lo que parece. ¿Complicado? Susurré. Lo que yo vi en el café no es algo que se pueda explicar con palabras simples. Lucía bajó la mirada y por un instante creí que iba a llorar. No queríamos que te enteraras así, dijo, pero tampoco podíamos detenerlo. ¿Detener qué? Pregunté con la voz más firme de lo que me sentía. Necesito que sean honestos, todo, sin mentiras. Ambos me miraron. Un silencio se instaló entre nosotros, pesado y denso, como si cada segundo contuviera años de secretos y miedo. No hubo palabras al principio, solo miradas, tensas, interrogantes. Finalmente, Hugo respiró hondo. Mamá, no sé por dónde empezar, dijo, y sus manos temblaban sobre las piernas. Es más complicado de lo que parece. ¿Complicado? Susurré. Lo que yo vi en el café no es algo que se pueda explicar con palabras simples. Lucía bajó la mirada, y por un instante creí que iba a llorar. No queríamos que te enteraras así, dijo, pero tampoco podíamos detenerlo. ¿Detener qué? Pregunté con la voz más firme de lo que me sentía. Necesito que sean honestos, todo, sin mentiras. Ambos se levantaron. Hugo se levantó lentamente, caminó hacia la ventana, mirando la calle como buscando respuestas que no estaban allí. Mamá, empezó de nuevo. Lucía y yo, sí, nos encontramos en esos lugares, pero no es lo que crees. ¿Qué querías que creyera? Dije, ¿amantes? Lucía alzó la cabeza, con lágrimas recorriendo sus mejillas. No somos amantes, mamá. ¿Entonces? ¿Qué somos? Pregunté, sintiendo que mi voz se quebraba. Hubo un silencio largo, tan largo que podía escuchar el tic-tac del reloj, el zumbido de la nevera, el viento golpeando las hojas afuera. Y entonces Hugo habló, y sus palabras llegaron como un golpe seco. Somos víctimas de un secreto que nunca debimos conocer. Cuando nacimos, hubo un error en el hospital, un intercambio de historias, de identidades, de documentos. Yo no soy hijo biológico de quien ustedes creían, Lucía tampoco. Mi mente giraba, intentando entender. Los nombres, las fechas, los documentos que había encontrado, todo cobraba un sentido aterrador. Eso significa que no son hermanos, ¿verdad? Lucía encindió lentamente. No, no lo somos. Entonces, vacilé, buscando las palabras. ¿Por qué lo que vi en el café parecía un secreto prohibido? Hugo bajó la mirada. Porque nos confundimos, porque fuimos criados como hermanos y nunca nos dijeron la verdad. Y cuando nos acercamos, fue natural sentir algo que nunca debimos sentir. Sentí que la habitación se cerraba alrededor de mí. El dolor no venía solo de la traición aparente, venía de la confusión, de la mentira silenciosa que había vivido toda mi vida. El eco de un amor imposible, envuelto en inocencia y error, golpeaba en mi pecho. ¿Y Clara? Pregunté, y su nombre salió con dificultad. ¿Qué papel juega en esto? Lucía suspiró, y Hugo miró al suelo. Clara, dijo, nos manipuló sin querer. Nos pidió que ocultáramos, que no dijéramos nada. Ella también estaba atrapada, mamá. Nadie nos preparó para esto. Laura me tomó de la mano. Mamá, respira, susurró. Necesitamos calma. Intenté. Respiré hondo. Conté hasta 10, pero dentro de mí un torbellino de emociones se agitaba. Miedo, horror, incredulidad y, por extraño que parezca, un hilo de compasión, porque entendí que ellos también eran víctimas de mentiras, de silencios, de secretos que no habían elegido. Vamos a resolver esto, dije finalmente, con voz firme.
No importa cuán complicado sea, no importa cuánto tiempo lleve, pero tenéis que prometerme una cosa: honestidad absoluta, todo, sin mentiras. Ambos asintieron con lágrimas en los ojos. Era un momento frágil, pero también un punto de partida, porque la verdad, por dolorosa que fuera, era la única manera de reconstruir lo que la mentira había destruido. Esa noche me senté sola en el balcón, mirando la ciudad iluminada a lo lejos. El mundo seguía girando indiferente mientras yo procesaba lo que acababa de descubrir. El eco de los secretos resonaba en mi cabeza, recordándome que las familias son laberintos y que a veces los caminos más oscuros llevan a la claridad. Y supe que lo que estaba por venir no sería fácil, que el enfrentamiento silencioso de esa tarde era solo el comienzo, que aún quedaban capítulos por escribir y que ninguno de nosotros saldría ileso de lo que estaba a punto de revelarse. Esa noche, después del enfrentamiento, no pude dormir. El salón estaba en silencio, pero mi mente estaba llena de voces, de susurros y de secretos que exigían ser revelados. Cada recuerdo, cada gesto de mis hijos, cada palabra de la carta de Andrés, parecía cobrar un nuevo significado. Decidí que necesitaba pruebas, no para acusar, no para castigar, sino para comprender, para reconstruir el laberinto de mentiras y verdades a medias en el que mi familia había estado atrapada durante años. Comencé por revisar los cajones de Hugo. Siempre había sido un hombre ordenado, meticuloso, casi obsesivo. No era difícil encontrar diarios, agendas y documentos que él creía bien escondidos. Lo que no esperaba era descubrir un mundo paralelo a la vida que yo conocía. Había facturas de hoteles, entradas de cine, tickets de café y restaurantes. Todos ellos coincidían con los lugares que Lucía me había mencionado y que yo había seguido días atrás. Cada uno era una prueba de que sus encuentros no eran casuales, sino cuidadosamente planificados. Pero lo que realmente me dejó sin aliento fue un sobre amarillo, viejo, con mi nombre escrito en la letra de Andrés. ¿Qué hacía esto aquí?, susurré, con la voz temblando. Dentro había fotografías, documentos médicos y cartas. Todo apuntaba a un secreto que nunca me había contado. Las fotos mostraban a un hombre desconocido, abrazando a una bebé, Lucía, y otras fotos más recientes de Hugo con la misma expresión, la misma postura, la misma mirada. Era imposible no notar el patrón. La verdad de su nacimiento, cuidadosamente documentada, había sido enterrada durante años. Las cartas eran aún más reveladoras. Andrés había escrito sobre un error en el hospital, sobre un intercambio de historias, sobre la necesidad de protegernos a todos de la verdad. Si algún día alguien descubre la verdad, debe hacerlo con cuidado. Los lazos de sangre no siempre significan lo que creemos. A veces el amor se confunde con la mentira, y la mentira con la protección. Leí cada palabra sintiendo que mi corazón se abría y se rompía al mismo tiempo. Era como si Andrés me hablara desde la tumba, pidiéndome que entendiera lo que él nunca pudo explicar en vida. Luego encontré una carpeta con mensajes de teléfono y correos electrónicos. Clara, mi nuera, estaba involucrada más de lo que había imaginado. No solo había pedido que siguiera a Hugo, sino que había estado manipulando la información, borrando pruebas, creando una red de engaños para proteger su propia versión de la verdad. Leí un mensaje que me heló la sangre. Mamá no puede enterarse todavía. Si lo hace, todo se arruina. No puedo permitir que descubra lo que pasó entre Lucía y Hugo. Mantén todo bajo control, por favor. El mundo parecía girar más lento mientras digería cada detalle. Todo encajaba. Los encuentros secretos, los diarios, los lugares que habían visitado, las cartas de Andrés, los mensajes de Clara. Era un tejido de secretos tan intrincado que parecía imposible desenredarlo sin romper algo vital. Pasé horas revisando todo, organizando documentos, fechas, nombres. Era un rompecabezas que no podía ignorar. Y cuanto más entendía, más clara se volvía la magnitud de la mentira. No era solo un error familiar, ni un desliz,
Era una red de secretos cuidadosamente construida para protegernos de la devastación que la verdad podría causar. Cuando terminé me senté en el suelo del despacho, exhausta. Mis manos temblaban, mis ojos estaban rojos y secos. El peso de la verdad era más fuerte de lo que jamás había imaginado. Pero sabía algo. Ya no podía dar marcha atrás. Había encontrado las pruebas. La mentira ya no dejó de ser un secreto invisible. Ahora estaba frente a mí, tangible, clara, imposible de ignorar. Y comprendí que lo que vendría después no sería solo confrontación o confesión. Sería un viaje emocional, doloroso y necesario, hacia la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo. Porque los secretos, por más profundos que sean, siempre encuentran la manera de salir a la luz. Y cuando lo hacen, lo cambian todo. El aire en la casa estaba denso. Cada paso que daba por el pasillo resonaba como un tambor, marcando la cuenta regresiva de lo que estaba por suceder. Sabía que la próxima conversación no sería fácil, porque había pruebas, había hechos, había confesiones que necesitaban salir a la luz, y la primera persona que debía enfrentarlas era Clara. La encontré en la cocina, limpiando los platos de la cena, como si la normalidad pudiera salvarnos de la tormenta que se acercaba. «Clara», dije, con la voz firme pero contenida, «necesito hablar contigo». Ella levantó la mirada. Sus ojos, que siempre parecían llenos de confianza, ahora estaban llenos de algo que no podía identificar. Miedo, culpabilidad, quizás resignación. «Marta, yo...» empezó, pero no terminó la frase. «No», la interrumpí. «No empieces con excusas. Sé lo que has hecho». Clara tragó saliva y se sentó lentamente. «¿Cómo?», susurró. «¿Cómo lo supiste?» Le mostré el diario de Lucía, los mensajes, las cartas, las fotografías. Su rostro se tornó pálido a medida que las veía y comprendí que no podía negar nada. Cada prueba, cada línea, cada palabra, la condenaba a ella y a la verdad que había intentado controlar durante años. «Clara», dije con voz firme, «me pediste que siguiera a Hugo. Me pediste que vigilase a mis propios hijos. ¿Qué creías que iba a hacer? ¿Que no me daría cuenta de nada?» Ella bajó la cabeza, temblando. «No quería que supieras todo de golpe», dijo. «Pensé que si alguien tenía que entender, serías tú. Yo solo quería protegerlos de ellos mismos, de la confusión, de la culpa». «Protegerlos», repuse, con un hilo de voz. ¿A costa de qué, Clara? ¿A costa de nuestra familia? ¿De la confianza que yo deposité en ti?» Clara lloró, lágrimas silenciosas que resbalaban por sus mejillas, que no borraban el daño, pero que al menos reconocían la culpa. No sabía cómo hacerlo, no sabía cómo enfrentar la verdad. Creí que ocultándolo todo estaría bien, pero no, nunca estuvo bien. Me levanté y caminé hacia ella, sintiendo el peso de años de secretos entre nosotros. «Clara», dije, «no se trata solo de Hugo y Lucía. Se trata de todo lo que no nos dijiste, de los años de mentiras, de los silencios, de las decisiones que nos afectaron a todos». El silencio que siguió fue casi insoportable. Cada segundo parecía estirarse hasta romperse. Clara sollozaba suavemente, sin palabras, y yo sentía cómo la tensión, acumulada durante años, empezaba a desbordarse. «Tenemos que arreglar esto», continué. «No podemos deshacer lo que pasó, pero podemos decidir cómo seguimos. Pero para eso necesito tu honestidad total. Todo lo que sabes, todo lo que ocultaste, ahora debe salir a la luz». Y entonces, después de un largo suspiro, Clara comenzó a hablar. Habló de cada decisión que había tomado, de cada intento de proteger, de cada mentira que había dicho para mantener la paz aparente. Habló de su miedo a que yo descubriera la verdad demasiado pronto, de su temor a perder a mi hijo, de su culpa hacia Lucía y Hugo.
Cada palabra era un golpe, cada confesión un reflejo de la complejidad de nuestras vidas entrelazadas. Al final, cuando terminó, la habitación estaba cargada de un silencio diferente. No era vacío ni acusación, era un silencio que contenía dolor, comprensión y quizás la posibilidad de reconciliación. No será fácil, dije finalmente. Nada de esto lo será, pero al menos ahora todos sabemos la verdad, y solo con la verdad podemos empezar a reconstruir lo que la mentira rompió. Clara asintió, con lágrimas todavía en los ojos, y por primera vez en años sentí que respirábamos juntas, compartiendo un peso que antes cada una había llevado sola. Esa noche, mientras me sentaba sola en el salón, comprendí algo importante. El daño que hacen los secretos no siempre se ve de inmediato. A veces crece en silencio, invisiblemente, hasta que se convierte en un muro que separa incluso a quienes más amamos. Y a veces la única manera de derribar ese muro es enfrentar la verdad, por dolorosa que sea. Sabía que lo que había revelado a Clara no era el final, solo era otro paso en un camino largo, tortuoso y lleno de emociones que todavía debíamos recorrer juntos. Pero al menos, por primera vez en mucho tiempo, sentí que la verdad podía ser nuestra aliada y no nuestro enemigo. El sol apenas se filtraba por las cortinas cuando supe que ese día no sería como cualquier otro. La casa estaba silenciosa, pero la tensión se podía palpar en cada rincón. El aire olía a café frío y papel antiguo, a secretos acumulados durante años que por fin comenzaban a salir a la luz. Después de hablar con Clara, comprendí que el siguiente paso no podía ser evadido. No podía quedarme en la comodidad de la distancia o en la seguridad de la ignorancia. Era momento de enfrentar a Hugo y Lucía, de escuchar de sus propios labios lo que había sucedido y de ayudarlos a tomar decisiones que definirían nuestro futuro familiar. Los encontré en la sala, sentados uno frente al otro, con los rostros tensos y las manos entrelazadas, como si se aferraran a un hilo invisible que los conectaba y al mismo tiempo los atrapaba. «Mamá», dijo Lucía con la voz temblorosa, «sabíamos que este momento llegaría». «Sí», asintió Hugo, «y no podemos seguir ocultando nada». Tomé un profundo respiro, intentando calmar el nudo en mi garganta. «Necesito que me digan todo», les pedí, «todo lo que pasó, cómo empezó, qué sienten y lo que piensan hacer. Nada de medias verdades, nada de silencios». Lucía comenzó, y su relato fue como un río que había estado contenido durante años, de repente desbordándose. Habló de sus sentimientos confusos hacia Hugo, de cómo la cercanía y la ausencia de la verdad sobre sus identidades los había confundido, los había hecho dudar de los límites y de lo que estaba permitido. Habló de la culpa que había sentido, del miedo a decepcionarme, del dolor de descubrir la realidad de sus nacimientos. Hugo tomó su turno y su voz era grave, medida, llena de remordimiento. «Mamá, nunca quise que esto pasara. Nunca quise que nos confundieran los secretos que nos rodeaban. Lucía y yo no somos hermanos biológicos, pero fuimos criados como tal, y eso nos marcó de formas que no sabíamos cómo manejar. Cada encuentro, cada gesto, cada palabra tenía un peso que no éramos capaces de comprender». Los escuchaba en silencio, intentando absorber cada detalle, cada emoción, cada lágrima que caía lentamente. Era imposible no sentir compasión por ellos. Eran víctimas de un secreto que no habían elegido, pero también actores de decisiones que habían tomado sin comprender del todo las consecuencias. Después de un largo rato, me levanté y caminé hacia la mesa, apoyando mis manos sobre la madera fría. «Entiendo lo que me dicen», dije con voz pausada. «Entiendo la confusión, el miedo, la culpa, pero ahora debemos decidir cómo vamos a seguir, porque la verdad ya está fuera
y lo que hagamos a partir de ahora definirá nuestra familia. Los miré a ambos, uno a uno. Hugo bajó la cabeza, como buscando fuerza en el suelo. Lucía respiraba profundamente, conteniendo el llanto. Tenemos que reconstruir. Reconstruir la confianza, los límites, las relaciones. No será fácil, nada será como antes, pero tenemos que intentarlo por nosotros y por los que amamos. Fue entonces cuando Clara se unió a nosotros, sentándose con cuidado en el sofá, todavía con los ojos rojos de lágrimas. He cometido errores, grandes errores, pero quiero ayudar a repararlos. Quiero que todos podamos encontrar un camino, aunque sea doloroso. El silencio volvió, pero esta vez no era tenso ni pesado. Era un silencio de comprensión, de aceptación y de la pequeña chispa de esperanza que puede surgir incluso en medio de la tormenta más oscura. Pasamos horas hablando, desmenuzando cada mentira, cada secreto, cada emoción reprimida. Hablamos de la infancia de Lucía y Hugo, de los errores médicos, de los documentos mal entregados, de las decisiones que Andrés había tomado para protegernos a todos, aunque sin imaginar que eso nos arrastraría a esta confusión emocional. Cada confesión era un paso hacia la claridad, y cada decisión que tomábamos juntos nos acercaba poco a poco a la posibilidad de sanar. Al final del día, cuando la luz del atardecer bañaba la sala con tonos cálidos, algo cambió. No todo estaba resuelto, no todo estaba perdonado, pero había un hilo que nos conectaba de nuevo, un hilo tejido con la verdad, con la comprensión y con la firme decisión de enfrentar juntos lo que el destino y los secretos del pasado nos habían impuesto. Me senté sola un momento, dejando que la calma regresara lentamente. Miré a mis hijos y a Clara, sabiendo que la reconstrucción sería larga y dolorosa. Pero también comprendí que cada lágrima, cada confesión y cada decisión tomada con honestidad nos daba una oportunidad que antes no existía. Y supe que, aunque las cicatrices permanecerían, la verdad tenía el poder de salvarnos, siempre que estuviéramos dispuestos a enfrentarla, a entenderla y a perdonarnos a nosotros mismos. La mañana siguiente amaneció gris y silenciosa, como si la ciudad misma contuviera la respiración, respetando el peso de lo que había sucedido en nuestra casa. No había prisas, no había urgencia, solo un aire denso de reflexión y decisiones difíciles. El enfrentamiento, las confesiones y las pruebas habían abierto una herida que no se podía cerrar de golpe, pero también habían creado la posibilidad de reconstrucción. Me levanté temprano, mientras la casa dormía. El café humeante en mis manos era un pequeño consuelo frente al caos emocional que nos rodeaba. Miré por la ventana y vi cómo las hojas caían lentamente de los árboles, girando en espirales que parecían seguir un ritmo que solo la naturaleza entendía. Y pensé que tal vez nosotros también necesitábamos aprender a girar, a caer y a levantarnos sin rompernos del todo. Laura se me acercó en silencio, sentándose a mi lado. «Mamá», susurró, «creo que hoy es un día importante». «Sí», dije, tomando su mano. «Hoy tenemos que decidir cómo seguir adelante. No podemos vivir atrapados por la culpa y los secretos. Tenemos que aprender a perdonar, empezando por nosotros mismos». Hugo y Lucía entraron poco después. Sus ojos mostraban cansancio, pero también determinación. Sabían que el perdón no sería instantáneo ni fácil, pero estaban dispuestos a intentarlo. «Mamá», dijo Hugo, «queremos hacer lo correcto». «Sí», asintió Lucía, «aunque nos duela, aunque nos cueste, queremos sanar». Nos sentamos los 5, Laura, Clara, Lucía, Hugo y yo, en torno a la mesa del comedor. No había acusaciones, no había reproches,
solo una necesidad profunda de orden, de claridad y de comenzar a recomponer lo que la mentira había roto. Comenzamos hablando de lo más simple, las palabras que nunca dijimos, las emociones que dejamos de expresar. Hablamos de cómo cada uno había sentido la culpa, el miedo y la confusión, y cómo esos sentimientos nos habían separado sin que nos diéramos cuenta. Cada confesión era un paso hacia la comprensión y cada silencio respetado era un acto de respeto hacia el dolor de los demás. Luego, Clara habló sobre sus errores. «Sé que hice daño», dijo con la voz quebrada. «Quise proteger, pero solo empeoré las cosas. Nunca fue mi intención que descubrieran la verdad de esta manera. Estoy dispuesta a asumir las consecuencias y a trabajar para reparar lo que pude romper». Hugo la miró y luego miró a Lucía. «Todos cometimos errores», dijo. «Nadie salió ileso de esto, pero creo que podemos elegir aprender, perdonar y reconstruir». Lucía asintió y su mano se apoyó sobre la de Hugo, un gesto de unidad y aceptación que parecía decir: «Podemos seguir adelante, aunque todo haya sido confuso y doloroso». Yo respiré hondo, sintiendo el peso del perdón caer sobre mis hombros. No era fácil perdonar a Clara, a mis hijos, a mí misma por no haber visto las señales, pero comprendí que el perdón no es olvido. El perdón es reconocer el daño, aceptar la verdad y decidir seguir adelante sin rencor. Pasamos horas hablando, organizando los pasos a seguir. Decidimos que habría reuniones familiares periódicas para hablar de emociones y límites, que cada decisión importante se tomaría juntos, que el pasado sería recordado no como una condena, sino como una lección. Cuando el día terminó, me senté sola en la sala, mirando la luz que se filtraba por la ventana. El peso del perdón era enorme, pero también liberador. Comprendí que aunque la mentira nos había marcado profundamente, la verdad y la voluntad de reconciliación tenían un poder aún mayor. Y supe en lo más profundo de mí que aunque las heridas no desaparecerían de inmediato, cada paso hacia el perdón era un paso hacia la sanación. Porque las familias no se rompen solo por errores, se reconstruyen cuando hay honestidad, valor y amor, aunque ese amor esté teñido de dolor. El sol de la mañana entraba con suavidad por la ventana, iluminando los rincones de la casa que durante años habían estado llenos de secretos y silencios. Había algo diferente en el aire, una calma que no era indiferente, sino consciente, una sensación de posibilidad, de que aunque nada volvería a ser igual, aún podíamos elegir cómo vivir el presente. Me senté en la sala, con una taza de café humeante entre mis manos, y observé a los demás. Laura estaba organizando unas flores, Hugo revisaba algunos papeles, Lucía dibujaba con cuidado en su cuaderno, y Clara, tímidamente, miraba desde la esquina, buscando señales de aceptación. Durante semanas habíamos trabajado juntos, enfrentando los recuerdos, las emociones y los conflictos que surgieron de la verdad. Habíamos aprendido a hablar sin juzgar, a escuchar sin interrumpir y a ser honestos, incluso cuando la honestidad dolía. Era un proceso lento, delicado, casi frágil, pero real. «Mamá», dijo Lucía acercándose, «hoy quiero que hagamos algo diferente». «¿Qué tienes en mente?», pregunté curioso y cauteloso. «Quiero que celebremos», dijo, «no un cumpleaños, no un aniversario, sino nuestra familia real, con todos sus errores y secretos, pero también con nuestra verdad». Hugo asintió y Clara sonrió, con lágrimas discretas en los ojos. Laura me miró y me dio un pequeño apretón en la mano, como diciendo: «Lo logramos hasta aquí». Decidimos salir juntos,
sin planes complejos ni expectativas exageradas. Caminamos por el parque donde tantas emociones habían comenzado a desbordarse. Cada paso que dábamos era un recordatorio de que habíamos sobrevivido al caos de los secretos y las mentiras. Nos detuvimos frente al estanque. Los patos nadaban, ajenos a nuestras preocupaciones, como si fueran testigos silenciosos de nuestra reconciliación. «Es extraño», dijo Hugo, «todo esto que pasó, tan doloroso, tan confuso, y aún así siento que por primera vez estamos realmente juntos». Lucy asintió y apoyó su cabeza en su hombro. «Sí», dijo, «como si pudiéramos empezar de nuevo, sin miedo, sin culpa». Clara se acercó y tomó mi mano. «Gracias», dijo. «Gracias por no rendirte con nosotros, por enseñarnos que incluso después de errores enormes hay espacio para el perdón y para reconstruir». Me sentí inundada de emociones, el alivio, la gratitud y, por extraño que pareciera, una paz que no había sentido en años. Porque comprender, aceptar y perdonar no es fácil, pero es liberador. Decidimos que cada uno tendría su espacio, pero que también habría momentos compartidos, que los errores del pasado no nos definirían, pero que siempre recordaríamos las lecciones que nos enseñaron, que la mentira y la confusión no volverían a gobernar nuestra familia. Caminamos de regreso a casa lentamente, disfrutando del silencio y del aire fresco. El futuro seguía siendo incierto, lleno de posibilidades, pero por primera vez sentí que estábamos preparados para enfrentarlo juntos. Esa noche me senté en mi balcón con una taza de té caliente. Miré las luces de la ciudad y respiré profundamente. Sabía que los secretos que nos habían marcado permanecerían como cicatrices, pero ya no nos dolerían con la misma intensidad. Habíamos encontrado la fuerza para enfrentarlos, para perdonar y para elegir un nuevo camino. Y comprendí que un nuevo comienzo no significa olvidar lo que pasó, significa aceptarlo, aprender de ello y construir algo mejor a partir de la verdad. Porque al final, la familia no es perfecta, nunca lo es, pero cuando se enfrenta a la verdad y al perdón, puede ser más fuerte, más unida y más real de lo que jamás imaginamos. Sentí una paz profunda, silenciosa, cálida. Habíamos llegado al final de un capítulo doloroso, pero también al inicio de una historia diferente, una historia donde, aunque los errores y los secretos existieron, el amor, la comprensión y el perdón podían prevalecer. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí sabiendo que, a pesar de todo, estábamos realmente juntos, listos para enfrentar lo que viniera, con la verdad como nuestro aliado y la esperanza como nuestro faro.